Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 1, la sesión 4. ¿Cuál es el tema que nos compete el día de hoy? Es acerca de los conflictos en la sociedad y los diferentes escenarios. Tenemos una capacidad general que corresponde al sílabo como una capacidad específica y una capacidad en proceso. ¿Qué es lo que pretendemos lograr nosotros al término de esta sesión de enseñanza-aprendizaje? Que ustedes puedan tener la capacidad de ordenar y analizar sus ideas sobre los conflictos en la sociedad y los diferentes escenarios. Conflictos en la sociedad y los diferentes escenarios. Vamos a ver el siguiente video. Al término de observar este video y escucharlo, vamos a absolver las siguientes interrogantes. ¿Qué es un conflicto social? ¿Cuáles son las causas de un conflicto social? ¿Cómo se puede prevenir los conflictos sociales? Vamos a definir qué son los conflictos sociales. Cuando hablamos de conflicto, no nos referimos solo a los conflictos armados, ya que existen otras clases de conflicto que, aunque no utilizan armas, pueden llevar a la violencia y pueden tener efectos negativos sobre la población. La palabra conflicto implica una falta de acuerdo entre dos o más personas, pero cuando esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos o hace que varios grupos sociales se enfrenten, podemos hablar de un conflicto social. ¿Cuáles son las causas de un conflicto social? Estas van a depender de las circunstancias de cada país o cada región. En general podemos destacar las siguientes. La desigualdad entre hombres y mujeres, entre personas de distinta etnia o entre personas que profesan diferentes religiones. Son causas habituales de un conflicto social. La crisis económica, que supone la pérdida de empleo, la proliferación de empleos precarios, por la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas, conlleva el aumento de la pobreza y la aparición del hambre en algunos supuestos. La ausencia del Estado en determinadas zonas de un país puede faltar en la figura de un Estado que favorezca la existencia del servicio público como la educación o la sanidad, lo que provoca, ¿no?, conflicto entre la población debido a desigualdades. Nosotros en este momento, en esta situación en la que estamos viviendo a nivel mundial con el problema que estamos pasando y abordando todos los países del mundo de la pandemia del COVID-19, está generando una crisis económica, ¿no? Y esto está trayendo como consecuencia, ¿no?, esta pérdida la pérdida del empleo de mucha gente, ¿no? Ese precario o disminución de la capacidad adquisitiva de las personas nos está llevando, ¿no?, al aumento de la pobreza y a la aparición del hambre, ¿no?, y lo que está generando pues una crisis económica, ¿no?, un conflicto social. Causa de los conflictos sociales en el Perú: las necesidades básicas insatisfechas. Lo vemos muy latentemente con eso del COVID-19. Por más que el gobierno quiere coberturar y apoyar, ¿no?, a la población humana de escasos recursos económicos o que se han visto afectadas, ¿no?, por ese problema del COVID-19, vemos, ¿no?, que toda esa situación económica insatisfecha, esas necesidades básicas insatisfechas, está generando un conflicto. La limitada participación de la vida pública de los grupos más vulnerables, la falta de mecanismos para plantear políticas de Estado que permitan una adecuada distribución de los recursos, ¿no? Vemos esta dificultad, ¿no?, que tenemos, que muchas veces, por lo general, ¿no?,
las comunidades que se ubican en zonas rurales son las menos favorecidas, ¿no? Características generales de los conflictos sociales en el Perú. Situaciones muy particulares que confronta la ciudadanía, como la no construcción de una carretera, el temor a la contaminación del agua, la tierra o el aire, las irregularidades en el manejo de los fondos públicos de parte de las autoridades municipales, la falta de límites oficiales entre dos jurisdicciones, las desigualdades subsistentes, exclusiones que limitan o niegan el acceso a bienes y servicios, a las decisiones, a la valoración de las identidades particulares que se expresan en la cifra de pobreza extrema rural, el acceso a una educación y salud de calidad, la fragmentación social, el racismo, la débil representación política, entre otros aspectos, son las características generales de los conflictos sociales en el Perú. Podemos añadir, ¿no?, con respecto a esta situación en la que nos encontramos, ¿no?, del acceso a una educación y una salud de calidad, por ejemplo. Vemos cómo es que las comunidades de zonas rurales se están viendo afectadas, ya que no pueden recibir, ¿no?, una educación a distancia como lo está recibiendo la zona urbana. En la salud de calidad de igual manera, ¿no? Vemos cómo es que en Lima metropolitana, ¿no?, se centra la mayor cantidad de hospitales y de respiradores, ¿no? En las zonas, las otras regiones, vemos la escasez de respiradores, vemos cómo el sistema de salud está prácticamente colapsando por la cantidad de gente infectada por el COVID, que está generando toda una crisis, ¿no? Y esta situación cada vez se va a ir agudizando por la falta de respiradores, y esto nos hace ver, ¿no?, nuestra deficiencia con respecto a recibir una salud, ¿no?, al sector salud, que no está brindando, ¿no?, y ha sido deficiente siempre su atención con respecto a dar una salud de calidad. Vamos a ver en este cuadro la distribución porcentual de conflictos registrados. Vemos aquí que la mayor cantidad está centrada de los conflictos registrados, ¿no?, en lo que es el aspecto socioambiental. Hay un 41.7%, ¿no?, de conflictos que están direccionados al aspecto socioambiental, seguido de asuntos de gobierno local, que es un 17.0%, seguido luego de asuntos laborales, un 12.2%, luego de asuntos de gobierno nacional, un 6.7%, ¿no?, electoral, 5.2%. Nosotros hemos visto el conflicto que hemos tenido, ¿no?, el año pasado, y que aparentemente se ha absuelto este año con la nueva elección de un nuevo Congreso, ¿no? El 4.6% corresponde a asuntos de gobierno regional, el 4.4% corresponde a asuntos comunales, y el 3.7% corresponde a otros asuntos, el 3.3% corresponde a demarcación territorial, y el 1.1% corresponde a lo que es el cultivo ilegal de coca. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. El asunto de gobierno nacional está centrada en lo que es la dinámica que gira en torno a la gestión pública del gobierno central. Los asuntos de gobierno local corresponden a la dinámica que gira en torno a la gestión pública y de los municipios provinciales y distritales. En este momento lo podemos ver, el gobierno ha distribuido, ¿no?, una transferencia económica para que puedan los municipios, ¿no?, provinciales y distritales, ¿no?, en zonas de escaso nivel económico, ¿no?, para que puedan elaborar o preparar canastas para ser distribuidos en una población. Todo esto ha generado conflicto, ya que hemos visto que ha habido una
muchos de estos recursos económicos o estas canastas han sido canalizadas de manera inadecuada, ¿no?, por los gobiernos locales. Lo que corresponde a asuntos laborales, la dinámica gira en torno a los derechos laborales. Eso siempre va a generar un conflicto cuando los derechos, ¿no?, del trabajador se ven en riesgo. En los que se refieren a electorales, la dinámica gira en torno a la no aceptación de los resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas. Asuntos de gobierno regional. La dinámica gira en torno a la gestión pública de los gobiernos regionales. En los asuntos socioambientales, ¿no?, la dinámica gira en torno al control, al uso y o acceso al ambiente y a sus recursos, la coca, por ejemplo, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado. Comunales, la dinámica gira en torno al acceso de recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades. Otros conflictos, la dinámica gira en torno a reclamos de los estudiantes, universitarios, ¿no?, etc. Algunas consecuencias de la violencia en los conflictos sociales. El efecto de los conflictos sociales recae en su mayoría en hechos de violencia y de las causas de los conflictos recaen sobre los derechos humanos, la gobernabilidad, el orden público, la seguridad y el establecimiento de una cultura democrática basada en el ejercicio del diálogo. Es así que a través de un análisis de los conflictos sociales se puede evaluar el impacto de la violencia en los conflictos sociales, donde se desprende que durante la etapa de crisis de los conflictos, tanto civiles como políticas, se convierten en sujetos, ¿no?, agredibles. Consecuencias en derechos humanos. La violencia en los conflictos sociales genera un escenario de riesgo en lo que puede producirse muertos y heridos. Las personas afectadas en sus derechos pueden ser tanto civiles como miembros de la fuerza del orden. Consecuencias sociales y políticas. La lucha por una causa que el grupo social considera justa produce una fuerte cohesión social y una memoria de los hechos que tiene efecto en el futuro. Si bien la identificación colectiva puede resultar positiva en términos de unidad de objetivos, no se pueden ignorar que los actos de violencia pueden reforzar un tipo de aprendizaje social y político ajeno al ejercicio de una ciudadanía democrática. Consecuencias económicas. Las consecuencias económicas de la violencia con los conflictos sociales presentan dimensiones de micro y macro. En el aspecto de micro no se puede ubicar los impactos menos visibles. Por ejemplo, el cierre de pequeñas tiendas o puestos de venta debido al paro prolongado, la destrucción de pequeñas instalaciones, puestos de expendio de alimentos en vías públicas. En términos macro, las consecuencias de la violencia en conflictos sociales se traducen en pérdidas a causa de la suspensión momentánea o definitiva de actividades mineras, de ingresos generados por el turismo, de horas laborales de personas que dejan de laborar, del monto de tributos también no percibidos. Aquí vemos las fases de los conflictos y vamos a empezar a detallar en qué consiste cada una de estas fases. La primera fase es la fase temprana, que trata de momentos de la dinámica del conflicto social en el que las partes son conscientes de sus diferencias, han identificado a sus opositores y expresan públicamente sus posiciones. ¿Cuál es la fase o en qué consiste la fase de escalamiento? Es el momento en que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia
física directa van aumentando. ¿Cuál es la fase de crisis? Es el momento donde la dinámica del conflicto social en que se presentan hechos de violencia cometidos por las partes o alguna de ellas afecta los derechos fundamentales. Y el desescalamiento es ese momento en que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuyen y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para el diálogo. Y la fase final, que es el diálogo, que es a donde quisiéramos o donde pretendemos que todo conflicto pueda llegar a esta fase de diálogo, es el proceso comunicativo directo o mediado orientado a construir acuerdos entre las partes. Es una opción presente en toda la vida del conflicto social. ¿Qué elementos pues determinan que se pueda pasar de una fase a otra? Por lo general es el incremento de la energía de la protesta que puede llegar a sobrepasar los límites establecidos en las leyes. Desde luego, estos tienen que ver con la falta de respuesta a las demandas planteadas, la negativa a dialogar, la instrumentalización del conflicto con otros fines, la idea que la violencia es un recurso legítimo y efectivo, los desórdenes no previstos, pero previsibles, etc. Estados del conflicto social. Tenemos 3 estados. Primero es el estado activo. Es cuando el conflicto se ha manifestado públicamente por acción de una de las partes o de ambas, mediante demandas en las que se sientan una posición determinada con relación a situaciones que son consideradas amenazantes o dañinas. El conflicto puede ser activado directamente en un espacio público, en medio de manifestaciones de protesta o declaraciones en los medios o simultáneamente a través de comunicaciones más formales dentro de procedimientos regulados por las normas y ante autoridades competentes. ¿Cuál es el estado latente? ¿En qué momento podemos visualizar que estamos en un estado latente en un conflicto social? Es cuando el conflicto no se ha manifestado todavía públicamente, pese a que el problema ha sido percibido y se ha identificado a los actores en controversia, o habiendo estado activo, las partes han dejado de expresar su discrepancia por un tiempo, tal que motiva a pensar en un desinterés en continuar con la controversia. En este estado, el conflicto permanece oculto, inexpresivo o inactivo. Estado resuelto. Es cuando las partes llegan a una solución acordada, que expresa la satisfacción de ambos. Las relaciones se restablecen entre las partes en condiciones razonables. Sin embargo, no siempre es posible asegurar que un conflicto social esté resuelto de manera definitiva. Tendríamos que hacer todo un seguimiento, ¿no?, para poder ver que en realidad este conflicto ya ha sido completamente saneado. ¿Cuál es el papel del Estado o el rol del Estado en un conflicto social? El Estado primeramente debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. En ese marco constitucional, el Estado está llamado a preservar a la persona humana de forma individual y a la población como colectivo libre de amenazas o afectaciones a su vida, a su salud y en general a su integridad física y psíquica, para lo cual debe mantener incolume la esfera y el equilibrio social del ser humano, principalmente por medidas preventivas. Cuando decimos incolume significa no sin daño alguno. ¿Cómo se puede prevenir los conflictos sociales?
Primeramente, fomentando una cultura basada en la igualdad. Y aquí es importante el rol que cumplen las escuelas. Mediante determinadas campañas se pueden fomentar una cultura que se base en la igualdad entre las personas para que no exista discriminación por razón de sexo, la edad, la religión o la raza, entre otros aspectos. Nosotros tenemos dentro de lo que es el desarrollo, ¿no?, de la planificación curricular, la propuesta de currículum nacional nos habla de poder trabajar con 7 enfoques transversales. Y uno de los enfoques, ¿no?, nos habla acerca, ¿no?, de trabajar el enfoque inclusivo, ¿no?, el enfoque de interculturalidad, que está basado pues en poder desarrollar una cultura basada en la igualdad. También el poder desarrollar la sensibilización hacia la solidaridad. La sensibilización se logra dando a conocer la situación de las personas más desfavorecidas para que tengan visibilidad y buscando soluciones a sus situaciones. Y es la escuela la que tiene que fomentar, ¿no?, también una educación en valores. Si desde pequeños los niños y las niñas aprenden lo que es el respeto a las diferencias, la importancia de valores como la amistad, la honestidad, la solidaridad o la paz, serán adultos con una mente abierta, dispuestos a negociar y a convivir, ¿no?, en armonía, dispuestos a llegar a consensos. Entonces, miren qué importante es el rol de la escuela, ya que va a formar, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no?, del mañana, ¿no?, y del hoy también, porque los estudiantes tienen que aprender desde muy tierna edad a saber vivir en convivencia, ¿no?, a convivir de una manera, ¿no?, respetuosa entre compañeros, ¿no?, y de esa manera ellos se van a ir entrenando y ejercitando, ¿no?, a poder saber vivir, ¿no?, en una sociedad donde, ¿no?, se respeten, donde, ¿no?, se muestren actitudes de igualdad, no haya, ¿no?, exista equidad y no haya pues diferentes, no diferencias, ¿no?, y que todos tengamos pues las mismas oportunidades. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Muchas gracias, estudiantes. Los espero el día lunes para poder desarrollar esta sesión número 4. Gracias.